El último tema que hay que analizar referente a funciones corresponde al cálculo del criterio de una función inversa. Vamos a trabajar con funciones lineales si se conocen dos puntos. Para lo cual voy a utilizar el siguiente ejemplo. Calcula el criterio de la función inversa de f si se conocen los puntos f de 2 es igual a 3 y f de la menos 1 de 5 es igual a 8. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que como estamos trabajando con funciones lineales, hay que trabajar con la fórmula de la pendiente, la cual es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y con la fórmula de b, que es la intersección con el eje y, la cual se obtiene y menos mx. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que vamos a calcular el criterio de la inversa de f. Hay dos formas de hacerlo. Pueden calcular primero el criterio de f y luego despejarlo. Sin embargo, si tenemos los puntos, es más práctico calcular directamente el criterio de la inversa. Recuerden que la inversa se representa como la letra a la menos 1. Entonces, en estos puntos de aquí, este punto es de la función f original y este segundo punto corresponde a la inversa de f. Por lo tanto, para calcular el criterio de m, yo tengo que cambiar uno de esos puntos. Es decir, yo no puedo calcular la pendiente con un punto de cada una. Tengo que tener dos puntos de la misma. Para lo cual, lo que podemos hacer es convertir este punto en un punto de la inversa. Recuerden que en las funciones inversas es nada más intercambiar la x con la y. Entonces, para poder trabajar esto, necesito que los dos sean puntos de la función a la menos 1. Quedando de la siguiente forma, f a la menos 1 de 3 es igual a 2. Ahora, ya con estos dos puntos que tienen el menos 1 puedo ir trabajando. En la práctica de ustedes tal vez los dos tengan el menos 1 o ninguna. Entonces, si tuvieran que cambiar alguno, recuerden que es nada más intercambiar la x con la y. Si los dos estuvieran a la menos 1, entonces no tienen que hacer el cambio y trabajan directamente con los puntos tal y como están. Recordemos que este 3 correspondería a la x y el 2 sería la y. Lo mismo, esta sería una x y esta sería una y. Para los cálculos entonces, comenzando con m, tendríamos que tomar y2, cualquiera puede ser y2. En este caso yo voy a llamar a estos 1 y a estos 2, pero como mencionaba puede ser al revés si no les va a cambiar el resultado. En este caso y2 es 8, luego viene un menos y aquí tenemos un 2 sobre el x2 que sería 5 menos 3. La numeración, como dije, es intercambiable. Lo que importa es que si comencé con el 8, tengo que comenzar abajo con el 5. No puedo comenzar abajo con el 3 porque en ese caso estaría dando un resultado incorrecto. En todo caso, esto nada más lo resuelven tal y como está. Lo pueden hacer mentalmente o en la calculadora. Y el resultado sería la pendiente, que en este caso corresponde a 3. Ya cuando tenemos la pendiente se puede calcular b. B sería y. Y aquí tenemos dos y, entonces pueden trabajar con cualquiera de ellos. Por ejemplo, con este primero que estaba aquí, el cual sería 8 menos m, que es 3, multiplicado por el valor de x, que sería en este caso 5. Aunque puede ser cualquier x y y, tienen que ser un mismo par ordenado. Entonces, si se trabaja con el 8, como dice aquí, no se va a poder utilizar este 3. Tienen que ser el 5, que es la preimagen de ese 8. Igual en la calculadora resuelven esa operación y el resultado correspondería a B. En este caso es menos 7. Y si ya tenemos, el X, perdón, y si ya tenemos M y B, se puede dar la respuesta, la cual correspondería al criterio de la inversa. Entonces F a la menos 1 de X es igual a M, que es 3, X más B, que en este caso sería menos 7. Recordando que la fórmula de la función lineal es y es igual a mx más b. Entonces nada más lo que hay que hacer es sustituir el m y el b por los valores que se acaban de calcular. Y eso es todo el procedimiento. Ahora voy a hacer otro donde trabaje con números negativos también. Ok, voy a trabajar ahora con estos puntos. Como tengo que calcular el criterio de la inversa, entonces recordar que este no es un punto de la inversa. Entonces lo voy a convertir en un punto que sea de la inversa, quedando menos 5 es igual a 2. Y ahora ya podemos entonces trabajar. Lo primero es calcular m, cuya fórmula recuerden que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso no es necesario escribirlo, solo lo hice para recordar. Entonces podemos tomar este 1 y 2. Entonces y2 sería 7 menos
el otro y que sería 2. Y abajo voy a tener el x2 que sería menos 3, menos, y aquí tenemos menos 5. Y esto es un error común, que se les olvida colocar los dos negativos. Tengo el negativo de la fórmula y luego como el número que sigue es negativo, aquí lo voy a tener doble. Perfectamente, en vez de colocar el menos 2 veces, pueden colocar un más, que sería lo mismo. Sin embargo, recordar eso, que cuando tenemos un número negativo después del signo negativo de la fórmula, entonces nos va a quedar ya sea el positivo o escribir el negativo dos veces, que es exactamente lo mismo. Se obtiene 5 medios y luego ya podemos calcular b. La fórmula de b, recordar que es y menos mx. Pueden trabajar con cualquiera de los puntos siempre y cuando utilicen uno solo, es decir, si voy a utilizar el 2 van a utilizar también el menos 5, y si utilizan el 7 van a utilizar también el menos 3. En todo caso, en este sería 7, trabajo con s, menos m que nos dio 5 medios multiplicado por x, y el x del 7 es menos 3. Igual pueden resolver eso en la calculadora tal y como está, y el resultado es 29 medios. Y una vez que tienen entonces m y b, se puede dar la respuesta. Recuerden que la función lineal tiene la forma básica mx más b. Por lo tanto, en este caso sería f a la menos 1 de x es igual a m, que es 5 medios, x más b, que sería 29 medios. Y eso es todo. Recordar que si las dos fracciones tienen el mismo denominador, puede escribirse también de esta manera. Y cualquiera de los dos son representaciones correctas. O sea, si ustedes ya desde el inicio tienen los dos con el menos 1, entonces este cambio no hay que hacerlo. Si por el contrario los dos tienen la f sin el menos 1, entonces tienen que cambiar ambos. Lo que buscamos es trabajar con puntos que tengan los dos el menos 1. En todo caso, este es el procedimiento para la guía número 10. Y en la guía número 11 es bastante simple, sin embargo, igual lo voy a explicar también. Ok, el último tema en la guía número 11 corresponde a secciones planas en conos. Cuando se tiene un cono, si nosotros lo vemos desde frente, se vería exactamente igual que un triángulo, como estos 4 triángulos que tenemos aquí, serían conos vistos lateralmente. Ahora, recordando las partes del cono, tenemos el vértice, la generatriz, que sería este, entre comillas, lado del cono, que es la línea que representaría ese lado curvo que tenemos alrededor, ya que los conos no tienen aristas. Tenemos la altura, que es un punto que va del centro de la base al vértice, y tendríamos la base, que va a corresponder a la circunferencia, que estaría en la parte inferior del cono en este caso. Las secciones planas de conos corresponden a cuando un plano está cortando un cono. Entonces estaría atravesando un cono. Si hacemos esos cortes, dependiendo de dónde esté atravesando el cono o de qué forma lo haga, vamos a obtener diferentes figuras. El primer caso es cuando tenemos un corte que es paralelo a la base. Entonces, si el plano está haciendo un corte que es paralelo, asumiendo que esta línea de aquí es paralela a la base, si el corte es paralelo a la base, se nos estaría formando una circunferencia en esa línea de corte. Si el corte es paralelo a la generatriz, es decir, si es un corte que es paralelo a cualquiera de estas dos líneas de la parte superior de este triángulo que hice para representarlo, se estaría formando lo que se conoce como una parábola. De lado se vería así. Si el corte es paralelo a la altura, recordar que la altura sería esta línea que estaría yendo del centro de la base al vértice. Si el corte es paralelo a la altura, entonces se nos estaría formando una hipérbola. La hipérbola se ve de la misma forma de una parábola si la vemos de lado. La única diferencia es que la parábola va a atravesar la altura y la hipérbola más bien es paralela a la altura. Y finalmente, si tenemos un corte que es oblicuo y que no atraviesa la base, como este, vean que no está atravesando la base a diferencia de la parábola y la hipérbola, sino que está atravesando los dos lados de donde que estarían representando la generatriz, pero no es paralelo a la base como ocurría con el primer caso, que es la circunferencia. Se nos estaría formando una figura que se parece a un círculo pero alargado, y eso se llama una elipse. Y esos serían los 4 cortes que existen cuando se atraviesa un cono con un plano. Y esos son los 4 cortes que podríamos obtener con un plano atravesando un cono.